Una chancita, déjenme ver por qué ruta me va a llevar. Okay, sí. Bueno, en el nombre de Dios. Ahorita ya checo a ver si hay manos levantadas para hacer una sesión. Voy a tener más de una hora manejando, así que se puede aprovechar perfectamente. Hay abridos micrófonos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Uh, Hola, Cristian. Mi pregunta es con respecto a la cuestión de la disposición para la cantidad de hijos en un matrimonio. Con respecto a, bueno, se dice, ¿no? Uno que es más dispuesto, dócil para con Dios, se dice hasta en México la frase popular, ¿no? Los que Dios quiera. Pero a veces eso he notado que en muchos lugares es como más planeado. Yo, por ejemplo, decir, yo quiero dos. E inclusive hay personas que se relacionan con otras a partir de esos intereses, ¿no? Yo quiero dos hijos, ¿tú cuántos? Tres. Ah, no, pues no, o cosas por el estilo. Mi pregunta es para poder tanto tener disposición para con Dios y al mismo tiempo la fe en que si Dios quiere más hijos, Él va a proveer, porque creo que el máximo problema viene de ahí, de esa como, no sé si miedo al abandono, a ese arrojo, a la providencia de Dios, porque veo que muchos se van por ese lado, porque dicen pues es que nada más podría dos, ¿no? Y bueno, yo veo a veces familias todavía, actualmente, que tienen muchos, como, no sé, 8, cosas así, y pueden, de alguna u otra manera pueden. Entonces mi pregunta es, ¿qué recomendarías para discernir bien eso? Porque bueno, un compañero, la otra vez hablaba con un compañero como que llegamos a la conclusión de que a lo mejor una pregunta más lógica no sería cuántos quiero, sino cuántos puedo, y en base a eso eh, sustentar la creencia en cuántos quiere Dios. Pero no sé si me di a entender más o menos. ¿Qué me recomendarías para este tema? Ok. Así que cerrar el micrófono para que no me haga feedback. Digo, una pregunta rápida y sencilla, perdón, una respuesta sencilla y rápida es fórmate sobre la paternidad responsable, tal cual así. El que orientó mucho en esto también fue Pablo VI, Juan Pablo II, que es formarse en eso, en el concepto de la iglesia, porque hay otro tipo de paternidad responsable, hay de otros tipos de lineamientos, pero de acuerdo a la cosmovisión católica, lo que implica la paternidad responsable. Esa sería la respuesta más rápida. Pero porque evidentemente ahí implica el discernimiento, ¿eh? Pero pone los parámetros concretos. Pero yo, nomás por decir también alguna cosita así rapidito, eh, una pareja una vez me mencionaba que eh, entendían los dos elementos de la relación íntima, que es la apertura a la vida, la procreatividad y la unitividad, ¿no? Entonces, y que también en esto la iglesia ha, permítanme que aquí viene una ambulancia, déjenme para un lado. No, uno se hace a un lado y los demás sí le siguen, Dios mío. Falta civismo, compadres. Estás viendo. Eh, en fin. Bueno, en lo que estaba esta pareja me decía, bueno, eh, entendemos que entonces no se tiene que ser los usos de los anticonceptivos, sino los métodos de planificación natural, etcétera. Pero bajo esos métodos de planificación natural y ante el concepto de que ellos bien entendían,
de que tiene que ver apertura a la vida, los mismos métodos de planificación natural, los cuales van muy relacionados también a la cuestión del discernimiento en la paternidad responsable. Ellos sacan una muy buena conclusión, que es, no es también un tipo de forma de anticoncepción, aunque natural, ciertamente, pero es, ok, no queremos tener hijos, vamos a usar el método Billings o el Creighton, que son así como los dos modelos mejores en cuanto a planificación natural. Entonces, y le digo, perfecto, sí, porque en realidad el problema no es el anticonceptivo per se, el problema es la mentalidad anticonceptiva. Entonces ahí yo creo que es un punto de discernimiento, de entender si uno tiene mentalidad anticonceptiva con todo lo que implica lo que dice el mismo término, anticoncepción, ¿verdad? Otra cosa, porque no confundir métodos de planificación natural al servicio de una mentalidad anticonceptiva a métodos de planificación natural al servicio de la providencia, del misterio de Dios, de la voluntad de Dios, de un discernimiento generoso. Entonces, eso por un lado. Y entonces, entonces lo que yo también le termino respondiendo es que cuando tienen que tener relaciones íntimas, que es finalmente donde vienen los hijos, los esposos, cada vez que tienen ganas, o sea, tienes ganas, yo tengo ganas a la de 3, porque el discernimiento viene también en esa cuestión de la cuestión íntima. Y esto yo a veces les pongo el ejemplo, o sea, si tu esposo, porque las mujeres son más sensibles en esta cuestión, nosotros quizá vamos al acto más por la cuestión física, que la tenemos que educar, pero hay una parte en nuestra naturaleza que vamos más al bulto, vamos a decirlo, somos más bestias, por así decirlo, nosotros los varones. La mujer va a la relación más por sentirse querida, afirmada, deseada, protegida, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, si tu esposo te faltó el respeto en la mañana, por lo que sea, estaba estresado, ya iba a llegar tarde al trabajo, lo que tú quieras y guste, pero te insultó. Pero bueno, quizá no es del todo humilde, pero al mismo tiempo reconoce que sí metió la pata, no te pide disculpas, no solventa la solución, el altercado que se tuvo en la mañana, pero no sé, llega a tu trabajo y te lleva el almuerzo, ¿no? Y él cree que con eso está solucionando y que en la noche pues puede pedir los derechos conyugales, ¿no? Íntimos. Y yo siempre les pregunto a las mujeres, ¿se puede o no se puede? No ha habido, cuando yo lanzo esa pregunta, no ha habido una sola que diga que se puede. Y vaya que la he hecho la pregunta en foros, en parroquias y todo eso, no ha habido una sola que diga que sí se puede. Entonces, ¿qué significa eso? Son esposos, y si tuvieran relación está bien, pero esa relación íntima va a ser completa, están todos los elementos, como decía Juan Pablo II, hay unidad psicoafectiva, hay unidad espiritual, hay, pues ya lo último que falta es la unidad física. Cuando están esos elementos, pues alguien puede decir, no, pues va a estar en chino, o sea, si cada relación íntima tiene que tener todo eso, yo sé que es difícil, pero eso se le tiene que tirar. Ahora, cuando se le tira eso, qué distinto, ahí no hay ganas, pero ¿sabes qué? En el discernimiento no vamos a tener intimidad, aun cuando tenemos ganas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos simples animales. El acto no solamente tiene que decir que tú tienes ganas y yo tengo ganas. Entonces ahí inclusive tiene que haber un discernimiento previo. ¿Por qué? Porque aquel que está teniendo muchos hijos y se cree el que está muy abierto a la voluntad de Dios también en esa cuestión, se va a ir medio feo. Quizá nada más es un caliente. O sea, que va por la vida embarazando a su esposa. Pero habría que preguntarle a la esposa si cada relación de donde se dieron esos embarazos verdaderamente fue plena. Si se sabía amada, querida, etcétera. Entonces, yo les diría, tengan mucho cuidado en comenzar a decir, si muchos, si pocos, y todos, váyanse a la raíz. ¿De dónde están los hijos? Pues de las relaciones íntimas. ¿Se entiende la implicación de una relación íntima en el contexto de Dios? Y de ahí se van sacando conclusiones, porque si no, quieren meter el tercer gol antes del primero. Quieren llegar a una conclusión en cuanto a cuántos hijos, cuando ni siquiera están claros sobre
la visión teológica, antropológica de la intimidad sexual católica, ¿no? Básicamente eso puede decir, pero bueno, la sencilla es investiguen sobre la paternidad responsable. Y Juan Pablo II, Pablo VI hablaban bastante de esto, ¿eh? ¿Hay abierto otro micrófono? No sé si está la otra persona. Hermano Cristian, tengo una pregunta. A veces escucho debates entre protestantes y católicos y hace tiempo escuché uno, un debate muy serio, parece un protestante muy, muy educado, muy instruido, y están discutiendo sobre la sola escritura, que es como la base fundamental del protestantismo. Y me sorprendió que el concepto de que, bueno, el protestante tiene la sola escritura y el católico tiene la sola eclesia. Y bueno, me puse a pensar y dije, bueno, pues no sé si será correcto fundamentar toda la fe católica en esa simple expresión, la sola eclesia, porque prácticamente todo se basa en lo que diga la iglesia. Es decir, creemos en la Sagrada Escritura como palabra de Dios, porque la iglesia lo dijo. Creemos en la resurrección, porque la iglesia lo ha afirmado así. O creemos en los dogmas marianos, porque la iglesia que lo ha dicho. Entonces, es correcto decir que el católico basa toda su doctrina y su fe en la sola eclesia. Gracias. Ok. Tendremos que aclarar muy bien, o sea, ¿qué entienden eso por la sola iglesia? Ahí hay un micrófono abierto, si gustan cerrarlo porque me está haciendo feedback en los audífonos. Entonces, habría que checar probablemente primero con claridad qué están entendiendo por la sola iglesia, ¿no? Porque ya hablar de la sola como tal es algo un tanto, si me permiten, antieclesial, porque precisamente la iglesia no es la sola Biblia, sino es tradición, o sea, es integrativa, es católica, es universal. Entonces, y lo universal supera lo solo como tal, la parte, que es lo que implica solo, ¿eh? Una parte, ¿eh? Entonces, de entrada, el hablar de la iglesia y de su catolicidad lo deslinda de la sola como tal, al menos a nivel sectario, o reduccionista, a eso me refiero. Entonces, eso por un lado. Y por lo otro, hay una cuestión también de sentido común. Pues es que si vamos a hablar de la iglesia del Señor, se dio en personas concretas como tal. Personas concretas que después escribieron, ciertamente inspirados por el Espíritu Santo, parte de lo que hoy consideramos o sea, la iglesia es primero a lo que hoy tenemos como Biblia. O sea, San Pablo, antes de escribir sus cartas inspiradas, ya era parte de una iglesia. Y toda esta cosmovisión, y por si alguien tiene problema en el hecho de decir, ok, pero es que esto es en el Nuevo Testamento, a lo menos si había una Biblia previa. Bueno, en la Biblia previa, el concepto de pueblo de Dios, que sería un poquito analógico a la parte de la iglesia, lo entendían muy bien los judíos. Yo no soy salvado personalmente o individualmente, que eso es muy al estilo protestante, ¿verdad? Sino tanto cuanto soy parte de un pueblo, del pueblo de Dios. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, querer minimizar con un tipo de, me parece como de falacia de hombre de paja, de la sola iglesia, si es que ese es el sentido, pues habría que decir que si se le pega al concepto, vamos a llamarlo de alguna manera, de iglesia, se cae la misma fe cristiana y se entra dentro de un subjetivismo en donde inclusive ese subjetivismo podría llevarnos exactamente a lo que, por ejemplo, dicen los testigos de Jehová, que el mismo Cristo ni siquiera es Dios, ¿no? Y empezamos, entonces, ahí está la iglesia no es una cuestión reduccionista, por más de que se le quiere poner como la sola iglesia, no, es que quítala, relativiza el concepto de iglesia
Se cae inclusive la misma escritura. Y no solamente en el Nuevo Testamento, porque repito, aunque no estaba el concepto de iglesia, como lo tenemos ahora, en el Antiguo Testamento sí está el concepto de pueblo de Dios. Y está claro que el judío entendía que no era salvado individualmente, sino tanto cuanto era parte de un cuerpo, de un pueblo llamado pueblo de Israel, ¿va? Entonces, ahí está el, el, la cuestión, pero bueno, no sé si esta parte en ese debate que entiende como sola iglesia, ¿no? Si era Yo una creo cuestión que, irónica. sí, yo creo que, bueno, en el debate, bueno, están hablando de la sola escritura como la única fuente de revelación, la única fuente de moralidad, es decir, la Biblia es la que nos dice cómo vivir y cómo salvarnos. Pero en el caso de los católicos, es la iglesia la que nos dice todo. Es no solo la palabra de Dios, no solamente la tradición, no solamente el magisterio. La iglesia nos dice todo. Es decir, por ejemplo, la resurrección no la creemos porque la Biblia lo dice, sino porque la iglesia nos lo dijo a través de los escritos evangélicos. O cómo nos salvamos. No es que la Biblia nos diga cómo nos salvamos, sino que es la iglesia que interpreta los textos evangélicos y nos dice cómo salvarnos. En ese sentido, es decir, nosotros somos No, sola iglesia. pero volvemos. Ahí hay un problema nuevamente de falacia, de falso dilema. Es que no es una Ujú. cosa y otra. Ese es el problema. O sea, no es que la iglesia nos dice cómo salvarnos, no la Biblia. Es que son complementarias, no se puede quitar. Ese es el problema. Es que ese es el problema en muchos de nuestros hermanos protestantes. Les cuesta tener una visión, vamos a decir, una mentalidad integrativa, vamos a llamarlo, integral como tal, y tienden a la parte. Entonces es sola Biblia, es sola fe, o sea, sola. Y la iglesia no está diciendo que la Biblia no, simplemente está poniendo el marco amplio. Ese es el punto. Entonces, eso es un falso dilema. La Biblia no nos dice cómo salvarnos, es la iglesia la que interpreta la Biblia y nos dice cómo salvarnos, ¿no es cierto? Que de hecho eso también es peligroso y el Papa Francisco o sea, el Papa le llama clericalismo, ¿eh? En donde la iglesia pierde esa visión, o sea, se toma como autoridad de sí misma nada más, es como dice el Papa, es autorreferencial, ahí sí hay un problema. Vamos a ver, es como una herejía del eclesiologismo o la eclesiología o eclesiosismo, no sé si exista, ¿no? Es un tipo de herejía en donde la iglesia se separa propiamente y llega a una cuestión así, como la sola iglesia, pero en el sentido protestante. Eso el católico no lo cree. Nosotros como católicos no creemos en eso. Acá es una cuestión, porque si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿qué hace el matrimonio? Si no los hace una sola carne. Entonces, ¿es Cristo o la iglesia? ¿Es solo Cristo? ¿Es solo la iglesia? Pues no separemos lo que Dios nos ha separado. Ahora sí que en las palabras que Jesús da al matrimonio terrenal, o sacramental, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Esta cuestión de la revelación y la iglesia no pueden ser separadas. Entonces no se trata de que, pues, la iglesia, pues, es la que nos dice esto de lo de la Biblia, pero de una manera como que la palabra de Dios queda así disminuida, ¿no es cierto? Pero tampoco al revés, que la visión protestante. Darle una preeminencia a una revelación y disminuyendo la parte eclesial, lo cual carece de sentido común porque, Dios mío, ¿y quién escribió la Biblia? Si no fue precisamente la iglesia, es decir, es previa a la iglesia. Y el Antiguo Testamento, a lo menos ahí se me va el término, como el boceto de la iglesia, que es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, creo que el razonamiento, si va por ahí, están cayendo en un tipo de falacia, de falso dilema. Y chance y hasta falacia de hombre de paja, ¿no? Si intenta ser irónico con esa cuestión. Eh, bueno, a ver, permítanme que estoy aquí por cruzar al siguiente freeway.
Y es viernes y esto es una locura de... Pero vayan levantando la manita los que tengan preguntas o comentarios. Y ahorita me fijo y abro micrófonos. Ok. Ahí ya abrí 3 micrófonos. Pues hable el primero y los demás aguántenme un poquito. Sí, buenas El tardes. primer, buenas tardes. Bueno, le comento que la última vez que me fui a confesar, el padre me hace una pregunta al final. Me dijo, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Y enseguida, pues yo pensé, el amor de Dios. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿estás segura? Le dije, sí, estoy segura. Bueno, esa es la pregunta que hasta el día de hoy me, me sigue interpelando porque realmente yo quiero amar a Dios, pero no es que no lo ame, quiero amarlo, sí, y lo deseo con todo mi corazón, pero realmente no sé cómo hacerlo. O sea, hago muchas cosas. He escuchado las charlas que usted nos ha compartido acerca del amor ágape y el amor eros. Me identifiqué con usted al respecto de dar, porque por gracia de Dios, pues soy una persona que me gusta servir y me gusta dar. Pero después también me interpela el hecho de pensar, ¿realmente todo lo que he hecho o lo que hago lo he hecho por amor a Dios? Entonces, cuando escucho la misa por YouTube, en la comunión espiritual, pues decimos, Señor, te amo por sobre todas las cosas. Y entonces ahí es donde viene un conflicto conmigo misma, porque yo digo, yo peco. Y yo digo, si realmente yo te amara por sobre todas las cosas, pues evitaría hacerlo. Digo, no es que me esté haciendo la santurrona, pero al día de hoy siento que mi interioridad me está llamando como que a ser más transparente con el Señor, no con las personas. Y Él conoce mi corazón, pero no sé si usted me pudiera orientar eh, cómo puedo hacer realmente pues para sentir Ok, que amo a Dios o para amarlo. ya, Es todo. perfecto. Así que suelto el micrófono para que no me haga feedback. Eh, Varias cosas. La primera, eh, la meta es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? La meta, porque parecería que es igual, ¿eh? La meta es amar a Dios y al prójimo. La meta no es sentir que amo a Dios o saber que amo a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿se puede estar amando a Dios y no sentir que se está amando a Dios? Sí. San Charles de Foucault hablaba de eso, ¿eh? Que es una forma de amor dura, fuerte, pero también es eso. ¿Por qué? Porque algunos, si son conscientes de que verdaderamente no, yo sí estoy amando a Dios y al prójimo y todo eso, chance y les entra la vanidad. Y ya en la vanidad se merma el amor. Entonces, muchas veces el que ama puede considerar como gracia estar amando, pero no sentir que está amando. Pero sí está amando en concreto. ¿Por qué? Porque los actos de amor, simplemente pasemos por las obras de misericordia, son actos concretos de amor. Entonces, eh, ahí, en este sentido, eh, creo que lo que puede ayudar es eso. O sea, el objetivo es amar a Dios, no sentir que estoy amando a Dios, ¿no? Y cómo concretamente estoy probando de alguna manera que estoy amando a Dios. Jesús dice, o sea, el que cumple mis mandamientos, el que me ama, cumplirá mi palabra, etcétera. Pero no lo dice una cuestión como el típico tradicionalismo, que es simplemente como que no peques, si cumples los mandamientos, la norma, check, 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 check. No, ¿por qué? Porque también la palabra del Señor nos habla del arrepentimiento. Ciertamente no amé al pecar, pero estoy amando al arrepentirme. No, o sea, no puedo ser yo reduccionista y decir, ok, hasta que no peque, voy a estar amando al Señor. No, me voy a preocupar si estoy pecando y estoy siendo un cínico. Ahí sí que me preocupe, ¿verdad? Entonces, luego, pues la otra parte, pues ciertamente, como siempre lo menciono, cada caso es cada caso. Y y
Y sí, yo creo que en la oración, usted precisamente tal como me hace esta pregunta, se la haga al Señor. O sea, muéstrame de qué manera puedo amarte más y mejor, etcétera. No me dejes engañarme en supuestos actos de amor que en realidad son más bien narcisismos míos, pero tampoco me dejes eh, desilusionarme porque no estés sintiendo que te amo cuando tú me podrías decir, claro, que tú me estás amando. ¿Ah? Esto ya lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Pero viene el caso. Esta señora que hace homeschooling, católico, etcétera, tremenda la mujer y todo esto, ya cuando llega del trabajo el esposo, le prepara una leche con chocolate a sus 6 o 7 hijos que tenía, los acostaba, se los encargaba y ahora sí, como todo el día anduvo para arriba y para abajo con los niños en el homeschooling y todo esto, pues se va a una capilla de oración perpetua a acompañar al Señor y todo esto. Y el Señor le pregunta, ¿cuál fue el momento en donde yo me he sentido más amado por ti? Y dice, pues tú dirás, ¿no? Sí, dime. Entonces ya empezó a revisar su día y dijo, mira este proyecto que hicimos en el homeschooling. Me agradó, pero no fue el momento que más amado me he sentido por ti. Que esto, que salió todo y al final dijo, no, pues no sé, Señor. Y él le dice, el momento que más me he sentido amado por ti es cuando preparaste las leches con chocolate a tus hijos. Porque tu esposo llegaba ya tarde, tú ya querías estar conmigo y ni le reclamaste a él, tuviste paciencia y cada leche con chocolate la preparaste con el amor, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, fuiste a acostar con mucha ternura a cada uno de tus hijos, ¿verdad? Entonces, si esta señora espera creer que está amando al Señor porque, a ver, déjame revisar, a ver si no pequé en todo el día, claro que el dar la batalla contra nuestros pecados también es un acto de amor de Dios. Pero es que también cuando uno se resbala y se arrepiente, cuando uno no es cínico, también ese arrepentimiento es un acto de amor por Dios. Entonces yo lo diría por ese lado, ¿no? ¿Había abierto otros 2 micrófonos? No sé si están por ahí todavía. Sí, Cristian, no, buenas tardes. Sí, dime. La pregunta es la siguiente. Cuando una persona está cometiendo pecado y no sabe que lo que está haciendo es pecado, ¿puede ser una atenuante? Y por otra parte, cuando una persona está cometiendo pecado y sabe que es pecado, pero lo está cometiendo por sus heridas, por sus traumas de la infancia. Ok, bueno, las respuestas son sencillas. O sea, si no se sabe que es pecado, desde luego es un atenuante, ¿no? Porque para que haya plenitud de pecado mortal, tiene que haber materia grave, está pecando, y está la materia grave, pero luego pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, sí es un atenuante. En algunos casos podría haber ni siquiera pecado, pero en los que son objetivamente, intrínsecamente malo, por ejemplo, cuando se le quita pues la vida a uno nacido, para no decir la palabra, después me censuren, eso es objetivamente pecaminoso y es grave, punto. Sepa o no sepa, eso es grave. Ahora, la culpabilidad evidentemente es mucho más atenuada para la mujer que lo hace con ignorancia que para, por ejemplo, el médico que está bien consciente de lo que está haciendo. Entonces, y en el caso de que cuando son las heridas y todo esto, si efectivamente están influenciando en esta cuestión, ciertamente puede haber un atenuante, pero aquí el problema es hasta dónde yo sé que es por mis heridas y hasta dónde pueden ser áreas de cinismo en mí. Ahí por eso es una lucha continua de discernimiento, de oración, etcétera. Y sobre todo que la regla básica es no eludir la responsabilidad del pecado. Es que yo vengo jalando pues una necesidad grandísima y por eso caigo constantemente en esta cuestión. Ya te lo valgo, entiendo. Pero esto que no te quite tomar responsabilidad sobre eso, ¿eh? Que no te quite la paz, porque entiende que es un proceso, que tienes que sanar la herida para que después más fácilmente se venza dicho pecado, pero yo no recomiendo quitarse la responsabilidad del pecado bajo la cuestión de las atenuantes, ¿no?
porque son eso, atenuantes, solamente atenúan, ¿no? Pero al mismo tiempo, el entender un atenuante nos ayuda a no caer en el otro extremo, que sería la conciencia escrupulosa, ¿no? Por ahí es lo que podría decir. Había abierto otro, fueron 3 micrófonos que abrí. No sé si está la otra persona. Sí, Y si gracias, no, Cristian. Perdón. Mi pregunta era con respecto un poquito al tema de la paternidad. Yo soy de la idea, a mí me gustaría en un futuro, bueno, yo de antemano creo que mi vocación es el matrimonio, hasta donde he llevado, ¿no? Pero a mí me gustaría pues, hacer un esfuerzo e intentar en el futuro, pues, llevarlo de la manera tradicional, porque creo que es la que mejor crianza se le puede dar a los hijos y por ende, pues el varón tiene que proveer bajo esa dinámica. Mi pregunta es, porque he visto en muchos compañeros esta problemática, hay trabajos en donde por ganar más dinero y pues darle una mejor calidad a la familia de vida, se trabaja muchísimo y se descuida por ende la convivencia con la familia. O sea, no sé, pienso en trabajos muy pesados en donde el varón prácticamente llega nada más a dormir, o sea, a sonar y a dormir. Y yo soy más de la idea de hacer un esfuerzo por buscar un trabajo en donde no sean muchas horas y por ende haya más inversión de calidad de convivencia con la familia. Pero sé que es muy idealista esto que estoy diciendo, porque no en todos los casos se puede lograr esto. Mi pregunta es, para tener más o menos un parámetro, podríamos decir que debemos siempre poner más importancia en el tiempo que le vamos a dedicar a nuestra familia, aun si eso representa un sacrificio considerable, no digo miserable, pero sí considerable a las comodidades, o si vale la pena sacrificar ese tiempo por más dinero. yo creo que nuevamente la regla de San Agustín puede ayudar. Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. ¿Qué es lo esencial del matrimonio? Esa es la respuesta. Y en base a esa a lo esencial del matrimonio es donde uno ve si estira o aprieta respecto a las condiciones de trabajo, laborales y todo esto, ¿no? Porque ahora sí cae cada caso, ¿eh? Entonces, cuando uno parte también, inclusive, por ejemplo, nuevamente tomando el término esencial, lo esencial para vivir, que eso es realmente la manutención. Entonces, vamos, ¿están muriendo de hambre? No, pero bueno, ¿les quieres dar caviar? Bueno, ya es, yo no sé si eso es esencial. Tus niños, es obvio que en la niñez pues tienen que tener pues lo propio de la niñez, que es el juego, etcétera. Ahora, quieres que jueguen con videojuegos y unas consolas que son carísimas y todo esto, a que jueguen con una pelota, a que jueguen contigo el fútbol, alguna cosa. Entonces, vuelvo y repito, creo que aquí la cuestión es el parámetro de lo esencial. Y en eso, pues ya cada quien analiza, porque ciertamente se nos han vendido ciertos modelos de matrimonio y de familia que estrictamente hablando no son malos per se, pero que pueden estar sacrificando parte de lo esencial. Entonces, es siempre ir a la raíz, a lo esencial. Y de ahí, si se puede tener un poquito más, alguna cuestión, siempre en una visión de bien común, porque la visión católica nunca es individualista, pues no creo que haya problema, ¿eh? Sería por ahí. Ya ahorita checo si hay más micrófono, digo, más manitas levantadas para abrir micrófono. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Sí, la pregunta es, ¿cómo es la licitud en aquellas operaciones financieras de especulación, de criptomonedas, si es que hay algún documento que hable de ello, o cómo debe estar orientados a esos réditos financieros a través de
bueno, esperar que caiga tal acción, caiga tal cosa. No sé si se entendió. Ya, listo. Bueno, la respuesta sería demasiado amplia y también en cierta parte no me siento competente específicamente en cuestión de criptomoneda. Por ahí una vez, precisamente por eso le solicité una entrevista a Dante Urbina, que es doctor en economía, católico, para hablar de esto, pero pues no, en su momento pues digo que no tenía tiempo y me lo dijo como 2 veces. Yo creo que ya más bien no quiere darla, porque después le da otras entrevistas, ¿eh? Entonces, pero yo te recomiendo que más bien lo busques a él, lo contactes para ser más puntual, ¿va? Yo no estoy y creo que te puede orientar mejor en lo práctico, en lo conciso. Ya a nivel general, busca, no es que no me acuerdo el nombre, creo que hace como unos 3, 4 años, el Vaticano sacó un documento precisamente sobre esta cuestión del capitalismo financiero, la especulación y todo esto, porque lo que ciertamente la Iglesia apunta es no a economías artificiales, sino que verdaderamente parta de lo real. Y la especulación y lo financiero muchas veces volátil como tal. Además que se presta mucho después a otros males que sí son, que la iglesia siempre ha condenado, como la usura, sobre todo por las cuestiones del crédito, todo ese tipo de cuestiones financieras, que la usura pues ya es inmoral, ¿va? Entonces, la línea es muy delgadita, por eso digo que la respuesta es muy amplia, pero yo te recomendaría eso. Ya en lo muy práctico sobre criptomonedas, pues pregúntale a Dante Urbina y, y también checa la parte del documento, busca, no sé, en Google, pon documentos sobre finanzas o capitalismo financiero, alguna cosa así, Vaticano. Y ahí puedes ver. También lo que puede ayudar es la encíclica del Papa, Fratelli Tutti. En eso da también varios planteamientos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que no te va a decir con manzanas y peras qué hacer o no hacer. Te va a dar los principios. Entonces, por ejemplo, tú aplica a la duda el principio de solidaridad, el principio de bien común, el principio de subsidiariedad. Ya solamente aplicar los principios te va a aclarar mucho el panorama de que sí, que no. No, no es lo que podría decirte. ¿Hay abierto otro micrófono por ahí? No sé si está todavía la persona. Buenas tardes, Cristian. Yo tenía sí es una inquietud o una pregunta. Hace poco escuchaba a un predicador, creo que es evangélico, que hablaba sobre la cremación de los cuerpos de las personas cuando fallecían. Decía que eso va en contra de la iglesia, que porque a dónde va, bueno, supuestamente que cuando se morían las personas, ¿verdad? El alma, el cuerpo, pues era un templo que supuestamente cuando fallecían se terminaba su tiempo aquí y el día de la resurrección de Cristo, cuando viniera a juzgar a vivos y muertos, que supuestamente era cuando ya todo el mundo iba a regresar a su cuerpo, ¿no? Entonces las personas que fueron cremadas no iban a tener a cuerpo a donde regresar. ¿Qué tan cierto es eso? O si puedes hablarme un poquito de eso. Pero ¿por qué no tendrían cuerpo los cremados? Porque supuestamente fueron incinerados. ¿Y en qué se supone que queda un muerto que no es incinerado? Porque decía que las personas comúnmente cristianamente eran enterradas, ¿no? Regresaban a la tierra. Ya por eso, pero ¿en qué quedan? Pues que supuestamente el alma de la persona andaba deambulando. Me está cortando. ¿Ah? Se cortó un poco. Supuestamente decía que las personas que no tenían cuerpo, que
cuyo cuerpo había sido incinerado, el alma de las personas andaban deambulando. No, o sea, lo que digo es, ellos pueden decir lo que se les antoje, ¿va? Pero ¿cuáles son los argumentos? Porque evidentemente el incinerado queda en polvo, vamos a llamarlo así, y el sepultado normalmente, salvo que se dé un milagro como esto de los incorruptos, queda en la misma situación. O sea, hay un documento, sí, ciérreme el micrófono que me está haciendo un feedback. Lo que ciertamente la iglesia recomienda, pero es una recomendación como tal. Hay un documento, de hecho, sobre todo esto de los difuntos, de cómo tratarlos. Por ejemplo, lo que sí no se puede estar haciendo es aventándole las cenizas al mar, por ejemplo, o mantener las cenizas en la casa. O sea, son cuestiones pastorales, pueden buscar los documentos sobre cómo tratar a los restos de los difuntos, etcétera, y les tiene que salir ahí un documento del Vaticano. No es de hace mucho. Entonces, es de unos años para acá. Entonces, una cosa es de que sea más recomendable pastoralmente, culturalmente, pues lo típico, en un féretro y que se entierre y todo esto, pero la iglesia no condena a la parte de la incineración. ¿Por qué? Porque la resurrección del cuerpo vamos a decirlo, o sea, hubo gente ejemplar, por ejemplo, en el holocausto nazi, y donde no dejaron restos alguno. Entonces ha habido mártires en donde su tortura, por ejemplo, ¿qué hacemos con Santa Juana de Arco? Literalmente fue incinerada. ¿Será que su cuerpo no va a resucitar o qué? Entonces, ellos pueden decir lo que gusten, ¿no? Otra cosa es que lo argumenten sólidamente. La iglesia lo permite y es también muy entendible que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que yo creo que es más caro morirse que vivir, sabemos que la incineración es infinitamente más económico que todo un funeral tradicional, entre comillas, ¿no? Entonces, la iglesia es muy sensible a esa parte. Lo que repito es, una cosa es de que, bueno, se puede incinerar, pero no puedes tener las cenizas ahí en la casa, y mucho menos desparrigarlas en el mar o en un bosque, o como están haciendo ahorita hasta algunos negocios, ¿verdad? Que echan las cenizas así como con una macetita para que tú también estés ahí en el árbol, que vaya a crecer ahí. No, son las cuestiones así de New Age y que no son buenas, no son sanas. Pero aun cuando pasara eso, la resurrección del cuerpo va más allá de si está incinerado o no incinerado, etcétera. O sea, no es una cuestión de que hoy se nos fue una poquita ceniza por allá. Bueno, imagínate, no sé, las lombrices se comieron un poquito más. Entonces, cuando resucita el cuerpo, mi brazo va a estar adentro de una lombriz y el resto va a estar afuera. Entonces, no podemos ser tan reduccionistas. El misterio de la resurrección nos sobrepasa, ¿no? Lo que sí podemos decir es de que tratar con dignidad los restos de cada persona, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa. Dale. Que también una recomendación, siempre que se pueda, porque sé que no siempre se puede, pero para no andar estresado y uno más bien ser el problema a la hora de manejar, seamos prudentes con los tiempos. No salgan y decir, no, sí llego, y al rato, tráfico y todo eso, y tú mismo te aguantas. Sé prudente, llévate un buen tiempo, si estás en capacidad de hacerlo, llévate un buen tiempo de colchón, que es lo que yo he hecho. Yo tengo que recoger a una persona ahorita a las 4, estoy casi llegando 45, voy a llegar unos 40 minutos antes, pero al salir me marcaba que iba a llegar una hora antes, así que ya hubo más tráfico, que ya me quito 15 minutos más. Imagínense, si quiero irme exacto, llego 15 minutos tarde, ya.
Entonces, creo que nuestra fe también nos debe motivar esa parte de la puntualidad, de ser precavidos, como las vírgenes precavidas, ¿no? No siempre se puede, a veces, pero siempre que se pueda, sí. Ok, ya me agarró otro alto. Vamos a ver si hay preguntas y si no, ya cerramos. Pues no hay manos levantadas, así que Dios les bendiga. Cerramos aquí.